nombre es Elar de Anderas, socio y director del área de regulación municipal. En esta oportunidad la exposición estará a cargo de Percy Suazo, asociado senior del equipo. Hemos considerado conveniente preparar las siguientes láminas a propósito de la publicación del decreto legislativo 1497, que si bien creemos que ha lanzado ciertas propuestas para simplificar los trámites de licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil, todavía quedan algunos escenarios que aclarar debido a la controversia que se ha generado para su aplicación en la práctica. Principalmente los temas que tocará Percy estarán delineados de la siguiente manera. Primero, respecto a la simplificación administrativa en los trámites de la licencia de funcionamiento de los certificados de defensa civil, y también cómo los distintos municipios han expedido las ordenanzas para recoger los alcances de esta norma. Lo segundo es aclarar las dudas respecto a la aplicación de esta norma respecto a los certificados ITSE que obtuvieron su vencimiento en enero de este año, así como aquellos que se han vencido durante el estado de emergencia o están por vencerse. Y finalmente, aclarar las dudas respecto a la interpretación de las actividades complementarias y las actividades simultáneas y adicionales sobre cómo las interpreta el Ministerio de la Producción y las municipalidades. Al finalizar la exposición, quedaremos a su disposición para aclarar las dudas o las interrogantes que puedan tener, que nos puedan hacer llegar en las casillas que figuran abajo, en el chat o en las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sin más preámbulo, Percy, te cedo la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Primera línea, como bien cita nuestro amigo Elar, la idea de esta primera presentación es presentar un poco la simplificación administrativa de los procedimientos y licencias de funcionamiento y defensa civil en el contexto del COVID. Dentro de todo este paquete normativo que se ha venido generando en el transcurso del estado de emergencia, se ha podido emitir por parte del gobierno algunas normas que han permitido iniciar trabajos o mejorar aquellas normas relacionadas a los procesos de licencia de funcionamiento y defensa civil. Entonces, la presentación de hoy la vamos a desarrollar en 3 etapas. Como bien lo citó Elar, comenzamos con los beneficios del proceso de licencia de funcionamiento, los cuales consideran la idea de aquellos beneficios para la reinventarse dentro de los procesos municipales y las actividades de negocio de cada una de las empresas. El segundo concepto va a ser relacionado a los procesos de defensa civil que se están emitiendo, que se vienen trabajando y que han quedado suspendidos producto del estado de emergencia. Y el último hito que vamos a trabajar va a ser las actividades relacionadas a las licencias de funcionamiento, considerando el criterio de las normas del Ministerio de la Producción que han sido emitidas. Entonces, comenzamos con la primera lámina, la cual cita el análisis de este decreto legislativo 1497. A manera de antecedentes, y como lo conversamos a inicio de este año, en una reunión presencial con los distintos clientes y amigos en el estudio, tenemos 2 marcos reguladores, el Decreto Supremo 002-2018, PCM, que es el reglamento y la norma de los procedimientos del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, es decir, el defensa civil conocido por todos, y la ley 28976 del año 2017, que va a ser la ley marco de licencia de funcionamiento. Dentro del alcance de este decreto legislativo publicado el 10 de mayo, se determina reglas de simplificación administrativa vinculadas a los trámites de licencia y certificado de defensa civil. ¿Qué es lo que permite? ¿No? Comenzamos con el análisis de este decreto legislativo pensando un poco en el concepto de reinventarse, ¿no? Permite a las empresas que se puedan reinventar a través de conceptos denominados cambios de giro o ampliación de giro de negocio. Estos procesos están considerados como de aprobación automática a la presentación del expediente o solicitud a la autoridad municipal.
Ejemplos claros creo que hemos conocido durante este desarrollo que han sido compartidos a nivel de televisión, como la Pastelería San Antonio, como la empresa Platanitos, que giró su rubro de venta de artículos de ropa y calzado a actividades relacionadas a la venta de artículos de primera necesidad, ¿no? Es importante advertir que estos dos procesos van a poder ser aplicados siempre y cuando tengamos una zonificación vinculante, una zonificación que permita que estas actividades puedan ser realizadas dentro del mismo espacio, ¿no? No podemos considerar realizar una actividad no permitida dentro de una zonificación que no es vinculante para la actividad. Bajo ese criterio no va a poder ser emitido este proceso de cambio de giro o ampliación de giro. No, en conceptos, el cambio de giro es básicamente, si yo me dedicaba a una actividad determinada, anular esta para sacar una nueva actividad, que dentro de los usos determinados en la zonificación se permite ejecutar. Y la ampliación de giro es incluir actividades dentro del giro que ya tengo. El giro principal puede recibir nuevas actividades que sean vinculantes o similares y parecidas, ¿no? Estos procedimientos, según la norma, es bajo la aprobación automática. Dentro del proceso de cambio de giro del negocio, podemos también realizar actividades condicionadas a la mejora del mobiliario, condicionadas a la infraestructura, ¿no? Esto nos permite adecuar la actividad dentro del espacio donde yo ejecuto el servicio. Es decir, puedo ejecutar adecuaciones, puedo ejecutar refacciones y acondicionamientos, y solo bastará la presentación de una declaración jurada ante la municipalidad. Vale decir que esto es vinculante, o esta posibilidad es vinculante cuando se trate de locales que representen un riesgo de condición baja o media. Cuando conversamos el inicio de esta exposición, hablamos del Decreto Supremo 002-2019, ¿no? Que es el antecedente de la norma de la ley de defensa civil. Entonces, bajo este marco regulador, se determina cuáles son los criterios de riesgo de cada uno de los inmuebles. ¿Cuáles son las municipalidades que han habilitado los procedimientos de cambio de giro y ampliación de giro a la fecha? Los procedimientos de ampliación de giro y cambio de giro han sido habilitados ya por municipalidades a nivel de Lima, como son estas 12 que presentamos en la pantalla. La Municipalidad de Lima, Jesús María, Victoria, Olivos, Magdalena del Mar, Miraflores, San Isidro, San Borja, Chorrillos, Santiago de Surco, Pueblo Libre y San Juan del Lurigancho son las que han permitido ya iniciar actividades bajo el concepto del cambio de giro. Es importante resaltar que muchas de ellas han solo informado a través de los distintos portales la ejecución de estos servicios, mas no han publicado conceptos como ordenanzas que delimiten un procedimiento determinado para la evaluación. Un concepto adicional de esta norma que busca la simplificación es el concepto del giro del delivery. Cuando hablamos del giro del delivery, lo vinculante es señalar que si ya tenemos una licencia de funcionamiento que me permite realizar una actividad X determinada, yo no requiero, bajo el alcance de esta norma, pedir a la autoridad se me habilite un giro adicional de delivery, ¿no? Considerando la existencia de que estamos en un estado de emergencia, el delivery ha pasado a ser una actividad vinculante a la actividad principal del negocio. Entonces, bajo este criterio de la norma, y pensando en que no está habilitado todos los canales de comunicación con las autoridades, se busca que el giro del delivery sea automático y ya se encuentre implícita dentro de la licencia de funcionamiento que tenemos a la fecha. Es decir, si yo vendo productos de mercancías determinadas bajo un giro de negocio de venta de mercancías, yo puedo hacer bajo esta actividad el delivery sin ninguna restricción, por cuenta propia o a través de los terceros aplicativos que ya están aprobados. Es importante señalar que este giro de delivery es una condición municipal, es decir, las municipalidades ya no pueden requerir que en la licencia de funcionamiento se adicione este concepto adicional. Ello no quiere decir que tengamos que dejar de desconocer aquellas disposiciones que han establecido el gobierno central relacionado a las condiciones del SID-COVID. Con esta lámina estamos acabando la primera etapa de la presentación, que básicamente lo que hace es señalar el beneficio en cuanto a los plazos de calificación de los procesos
de licencia de funcionamiento, los cuales han tenido la particularidad de haberse reducido en 2 días bajo el alcance de esta norma. Para aquellos que son de riesgo bajo o medio, tenemos una reducción de 2 días para que se pueda calificar en el plazo de 2 la autorización. El segundo elemento que tenemos es el de riesgo alto y muy alto, en el cual tenemos 8 días hábiles contados desde la presentación de la solicitud para que las municipalidades nos puedan emitir el cartón de licencia de funcionamiento. Entramos al bloque 2 de la presentación, donde vamos a hablar un poco sobre el elemento más relevante de esta norma, que es el defensa civil, ¿no? O los certificados ICSE, que es el norme técnico, donde hacemos un concepto de identificación de 3 situaciones en las cuales creo la gran mayoría puede estar involucrado. La situación 1 es con un expediente presentado y que lastimosamente por el estado de emergencia y o carga municipal nunca fue analizado, nunca fue revisado o nunca fue trabajado por parte del órgano municipal. La otra condición que puede ocurrir es que nosotros no hayamos presentado a la fecha el expediente y que producto de la condición del estado de emergencia y los cierres de las autoridades municipales, este documento no haya podido ingresar. Y la última es, ¿qué pasó? Si es que durante el estado de emergencia yo tenía pensado o tenía la obligación de presentar el expediente y este no ocurrió, producto de que la municipalidad no tenía habilitados los sistemas para la presentación. Entonces, bajo estos 3 criterios, nosotros hemos hecho estas 3 interrogantes, ¿no? La primera de ellas, pensando en qué ocurre cuando el expediente de defensa civil ha sido presentado pero no evaluado, ¿no? Las empresas que dieron inicio al procedimiento de renovación ICSER bajo el concepto del 058 tienen la condición de que van a entrar a un concepto de determinación por parte de la municipalidad de un sistema de atención basado en un cronograma, el cual la municipalidad deberá definir dentro del plazo de 1 año cuáles van a ser las fechas en las cuales van a ser atendidos. Recordemos que el 058 entró en vigencia, pierde, mejor dicho, la vigencia con la publicación del 002, que es esta norma de la matriz de riesgos, y entra en vigencia el 24 de enero del 2020, o sea, a comienzos de este año. Hasta antes de esta norma, nosotros nos regíamos por el 058. Entonces, acá es importante señalar que hay 2 tiempos, ¿no? Se supone que la norma tiene como concepto, o se interpreta que la norma tiene como concepto, que todos los procedimientos que se encuentren bajo certificados emitidos bajo el 058 ya se encuentran vencidos y que deben estar sujetos a un nuevo proceso de defensa civil bajo un cronograma determinado. Entonces, si tenemos que considerar un nuevo cronograma, que la municipalidad lo va a determinar, hay que identificar cómo se va a estructurar las fechas para que la municipalidad revise los expedientes y en esa línea la norma ha citado que esto debe ser por prioridad en razón a la complejidad del expediente. Entonces, considera que como punto inicial debemos considerar las de condición multidisciplinaria, las condiciones de detalle, las ex antes y las ex post en una línea de un tiempo relacionado a 1 año, las cuales la municipalidad deberán emitir diciendo estas serán las fechas de revisión de cada uno de los procesos. La realidad es que con este procedimiento en el cual nosotros tenemos una cobertura por el hecho de haber presentado el expediente dentro de los plazos de ley, tenemos una posibilidad de continuar operando mientras que se revise la solicitud, más aún considerando de que la designación de los inspectores, la designación de las fechas, las propone y las emite la municipalidad del distrito, ¿no? Entonces vamos a la siguiente interrogante, que está condicionada a qué ocurre si tengo el certificado ICSE vencido y no solicité su renovación. Entonces, el municipio siempre cuenta con la facultad de fiscalización de las instalaciones. Y en el caso de no haber contado con el certificado ICSE vigente ni en trámite, procede la imputación de una multa o la medida complementaria de clausura. ¿Qué podemos hacer? La realidad es muy simple. Tenemos que presentar el expediente.
Para este concepto de la presentación del expediente, ya muchas municipalidades, en base a la última publicación del gobierno, donde establece que el 40% de sus trabajadores puede retornar o puede regresar a hacer actividad administrativa, han comenzado a habilitar portales, han comenzado a habilitar sistemas en los cuales se presentan este tipo de procesos a nivel del medio digital, ¿no? Y con esto estamos generando una protección para nosotros administrados de presentar un plan en el cual puedo yo decir con tranquilidad de que he evaluado la seguridad de mi local y de que estoy en un proceso de revisión por parte de la autoridad. Aquí hay un concepto que la norma no desarrolló, que es qué va a pasar con la evaluación, en qué momento se va a evaluar estos expedientes nuevos que ingresen dentro del proceso, ¿no? Y nuestra opinión en particular es que estos nuevos trámites que están ingresando van a pasar a formar parte del cronograma. Debemos recordar que la norma habla del 058, y retrocedo la lámina para ubicarnos, habla del 058 como norma que permite la evaluación de un cronograma. Sin embargo, la 058 perdió vigencia el 24 de enero de este año. Entonces, tenemos un lapso entre el 24 de enero y el 15 y el 14 de marzo, que inicia todo este problema de esta designación del estado de emergencia, donde tenemos una ventana de meses que ya tendrían que haberse generado los nuevos certificados de defensa civil bajo el criterio del 002, condición de matriz de riesgo. Entonces, la idea de esta norma, en el concepto de aquellos trámites que no han sido solicitados y que recién se inician, es que se puedan considerar dentro del marco del cronograma que va a estipular la municipalidad, ¿no? La realidad es que muchas municipalidades, de acuerdo a las coordinaciones que nosotros hacemos por el día a día, lo está pensando hacer de esta manera, ¿no? Porque saben que no pueden dejar de resguardar el tema de seguridad de locales por su condición de relevancia o de importancia, ¿no? Evidentemente, si yo no califico un proceso y ocurre un siniestro, las autoridades llamadas a responder van a ser primero el privado, que el privado dirá yo presenté el expediente, y segundo la autoridad que va a decir cuándo tenía que evaluarlo, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, lo que se busca es que la autoridad pueda considerar estos nuevos documentos o estos nuevos expedientes dentro de lo que viene a ser el cronograma de trabajo que se va a estipular dentro del transcurso de un año. Bueno, y creo que este es el concepto más beneficioso de la norma para aquellos que han tenido un certificado ICSE y que ha caído en el vencimiento dentro de esta declaración del estado de emergencia, ¿no? La realidad es que los certificados ICSES que vencieron durante el estado de emergencia nacional van a tener la prórroga de un año. Esto quiere decir que la vigencia del certificado pasa a ser de un año adicional. Y si terminaba el 5 de junio del 2020, va a terminar el 5 de junio del 2021. Es importante resaltar que el hecho de que se haya prorrogado los plazos no significa que la autoridad no pueda supervisar, no pueda fiscalizar, ¿no? Ahora bien, es importante señalar que si bien no existe una determinación de que las medidas de fiscalización quedan suspendidas, el administrado tiene que considerar que el hecho de que yo tenga la prórroga de un año no significa que yo pueda tener dentro de este plazo cambios relacionados al procedimiento. Es decir, mi local puede haber sufrido cambios y que esos cambios sí pueden llegar a ser sancionados por parte de la administración. Si la administración puede acreditar de que, por ejemplo, yo tenía un área libre de 1000 metros cuadrados y dentro de esa área libre a la fecha he instalado ciertos módulos, ciertos conceptos que desarrollan actividad económica, no por el simple hecho de estar dentro de la prórroga de un año, tengo la condición de poder considerar de que no voy a tener fiscalización, considerar de que no voy a ser sancionado porque mi certificado estaría vigente. Para resumirlo, va a estar vigente siempre y cuando yo mantenga las condiciones bajo las cuales fueron aprobadas. Entonces, ese es un elemento de relevancia y de importancia para nosotros, como administrados y como sus abogados. Conocer exactamente la realidad. Si la realidad genera de que ustedes han hecho muchos cambios o cambios relevantes, evidentemente estamos ante una exposición de riesgo.
porque la autoridad sí va a tener el argumento con el cual poder iniciar un proceso sancionador. En esa línea, lo sugerible es que acogemos el procedimiento explicado anteriormente en la lámina anterior e iniciamos el proceso. La última consulta o interrogante relacionada al tema y relacionada al concepto del procedimiento como tal y que producto del estado de emergencia haya tenido que cambiar de giro, cambiar de actividad, tener que cerrar mi local. ¿Qué pasa con esos procedimientos iniciados? Porque al final un procedimiento administrativo iniciado tiene que continuar con los plazos de ley, ¿no? La realidad es que dentro de los conceptos de norma lo que te permite es solicitar la devolución del derecho del trámite y con esa devolución del derecho del trámite poder tener un documento que respalde la cancelación del expediente ingresado. Bueno, evidentemente sabemos la situación crítica que está el país, sabemos que las autoridades municipales en su conjunto han dejado de recibir muchos ingresos, entonces evidentemente esta devolución va a ser un proceso también largo, ¿no? Si la intención de algunos es recuperar la tasa, la veo bastante difícil, puede ocurrir en un cercano plazo. Bueno, dentro del concepto de la norma, y antes de iniciar con las opiniones de las actividades vinculantes señaladas por el PRODUCE, debemos considerar que dentro de los conceptos de las otras disposiciones que establece este decreto legislativo, se determina que es obligación de las autoridades municipales tomar en cuenta lo regulado por el 1497, por esta norma que estamos analizando, con la finalidad de que puedan acogerse los administrados a procesos de condición simplificada, ¿no? Ahora, esto no es una limitante o no es los únicos beneficios que puede dar las autoridades, ¿no? Las autoridades pueden generar mayores beneficios siempre y cuando se respete lo de regulado por el 1497. En comentarios, en realidad, hay algunas municipalidades que ya vienen analizando esto. Tenemos cierta condición de cierto conocimiento de que algunas autoridades están pensando en dar procesos de aprobaciones automáticas sin vincular el riesgo en que éste puede estar inmerso, es decir, presentación de un expediente sólido, acreditación de una declaración jurada de cumplimiento y la emisión del certificado de licencia de defensa civil y licencia de funcionamiento. Hay algunas municipalidades que están trabajando este beneficio. Evidentemente, va a estar sujeto a un control posterior, ¿no? Pero están siendo mucho más beneficiosos que la norma establecida en el 1497, ¿no? Ahora bien, la 1497, este decreto legislativo, genera supuestos que hacen factible que sean posibles de aplicarse, ¿no? Determina conceptos como los giros complementarios o giros afines, donde el gobierno local deberá emitir una ordenanza que regule cuáles son. Esto es importante porque esto se vincula mucho con las normas del Ministerio de la Producción. Esta es la tercera etapa de la exposición y lo vamos a desarrollar en líneas más abajo. Bueno, la actualización de los formatos de declaración jurada de procedimiento que están previstos en la normativa que regula la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, hablamos de los formatos, ¿no? La aprobación del texto único ordenado de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, que se espera que en el 19 de junio o antes de esta fecha sea publicada por parte de la autoridad. Es decir, el texto único que habíamos tenido y que está bajo los alcances de la ley, que comentamos como parte introductoria, ya se habla de que va a ser nuevamente modificado, ¿no? Entonces, si va a ser nuevamente modificado, tenemos que estar atentos a la publicación de este marco, ¿no? Que va a generarse una modificación de la 28976. Se habla también de la aprobación de los lineamientos técnicos que establezcan las condiciones para garantizar la seguridad de establecimientos. Vale resaltar que este concepto de lineamientos técnicos ya ha sido emitido por parte de las autoridades, sorprendentemente dentro de los plazos, ¿no? Y hablamos de lo siguiente. Se ha emitido la Resolución Ministerial de Vivienda, publicada el 5 de junio, con un soporte técnico que habla de qué tipo de lineamiento se tiene que considerar para, en actividades de riesgo bajo y medio, considerar como un establecimiento seguro. Medios de evacuación, señalización y otros, instalaciones eléctricas, medidas de protección contra incendios, plan de seguridad, estructura de edificación, y las además adicionales vinculadas a la actividad. Considerando que estamos hablando de distintos tipos de actividades, el concepto de la norma es darle
parámetros, ¿no? Dentro del criterio más importante de esta resolución ministerial es que se está hablando mucho del concepto de la determinación de aforo. Como sabemos, la norma habla del criterio de una reducción de aforo de siempre bajo el riesgo del contagio de una cantidad del 50%. Entonces, la norma marco lo recoge, esta resolución ministerial también lo determina. Esto hay que hacer un análisis ya aparte y va a ser quizás en materia de una exposición con el equipo técnico con el cual siempre trabajamos, para poder analizar ya de criterios técnicos de cómo se va a medir los conceptos de aforo, de cómo se va a medir conceptos relacionados a la actividad propia que realizas y cuáles van a ser las actividades que pueden formar parte de una estructuración de un nuevo proceso de defensa civil. Y entramos a la última etapa de la exposición, que está relacionada a las actividades simultáneas adicionales autorizadas por el PRODUCE. Tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 09-2020 PRODUCE, ¿no? Que es esta nueva norma emitida con relación a las nuevas actividades adicionales y simultáneas. Pero bueno, este concepto no es nuevo, esto nace producto de la publicación del Decreto Supremo 011 del año 2017, ojo con ello, porque esta norma publicada el 21 de agosto determina ya la definición de lo que son actividades adicionales y simultáneas, quién es el obligado a publicarlas y las actividades complementarias reguladas por los municipios. El concepto de esta norma es que busca la simplificación también, y la simplificación basado en que bajo el criterio de una actividad adicional, simultánea o complementaria, no se debe generar mayor trámite que una presentación de una declaración jurada a la municipalidad. Y si esta declaración contempla una actividad vinculada o señalada dentro de las simultáneas o complementarias, podemos entenderla como aprobada, ¿no? Entonces es un beneficio para el administrado porque evidentemente se libera de la generación de procesos adicionales, de una calificación de un proceso que estará en relación a una actividad, a la obtención de una licencia de defensa civil y luego una licencia de funcionamiento. Entonces, con una simple declaración jurada, nosotros podríamos considerar una nueva actividad dentro del giro del negocio. La realidad es que PRODUCE emitió una lista en el 21 de agosto del 2017, pero esta se ha sido ampliada con los conceptos de la actividad adicional y simultánea que emite el PRODUCE. Entonces, este es un listado explícito y estas son las actividades. Fuera de estas actividades, no se puede generar como actividad simultánea alguna adicional, es decir, es un concepto expreso. Las actividades complementarias. ¿Quiénes emiten las actividades complementarias? Las regulan los municipios. La realidad es que a la fecha, desde el 2017 al 2020, han sido, si no es más que 2, las que han determinado conceptos de actividades complementarias. No hay mayor publicación por parte de municipalidades donde digan, señores, esta es una licencia, esta es una actividad complementaria y sujeta a un procedimiento de declaración jurada. No hay muchas, pero estamos hablando de que el 2017 al 2020 no ha habido una evidente preocupación por parte de las municipalidades en generar mayores actividades complementarias que sean beneficiosos para los administrados, evitando así la sobrecarga. En la siguiente lámina les presento los criterios a los cuales debemos estar relacionados para ser consideradas una actividad simultánea adicionales dentro del estado de emergencia y que va a continuar hasta la vigencia de esta norma, realmente. O sea, no sabemos si esto va a ser modificado o si a la modificación del TUO, de la Ley Orgánica de Licencia de Funcionamiento, puede haber algún criterio adicional, ¿no? La realidad es que los criterios concurrentes es que no se pueden afectar las condiciones de seguridad en ningún caso, porque si afectamos esto, estamos hablando de que tenemos que pasar un nuevo defensa civil. No puede ser de riesgo alto ni muy alto, ¿no? Deben ocupar un área menor a la que ocupa el giro del negocio. En este caso en particular, muchas municipalidades tienen el concepto de el metraje máximo del 40% del área total, y así lo han publicado en distintas normas o distintas regulaciones que establecen lo que antes se llamaba la ley de cesionario, ¿no? O las licencias de funcionamiento bajo la modalidad del cesionario. Y no se deben alterar de manera estructural
la infraestructura del establecimiento ni el desarrollo del giro del negocio. Esas son un poco las actividades que se están considerando como criterios concurrentes. Evidentemente, hay que estar en línea de que la zonificación tiene que ser compatible siempre, ¿no? No podemos generar una actividad simultánea adicional cuando no se tenga compatibilidad. Y finalmente, para poder concluir, les presentamos a ustedes lo que son los listados de las 43 actividades consideradas por el PRODUCE como actividades simultáneas, que con la sola presentación de una declaración jurada debería ser suficiente para que la autoridad lo pueda incurrir dentro de la licencia municipal de funcionamiento, ¿no? Usualmente lo que saca las municipalidades es una resolución que te dice, esta es una actividad simultánea incluida dentro de la licencia, esa como medida de protección ante los entes fiscalizadores. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple, ropa, ahora puedo presentar una declaración jurada en la cual voy a decir que vendo a otro tipo de elementos, ¿no? Y que puedo, por ejemplo, arreglar relojes dentro de mi servicio. Entonces, la presentación de esto ya significa que la autoridad me va a tener que dar una resolución donde amplía mi giro. Este es el listado completo de las actividades y con ello la dejo para que lo puedan terminar de tomar nota o leerla y con ello terminamos el concepto de nuestra exposición. Quedo atento a aquellas interrogantes o preguntas que puedan tener. Gracias, Percy. Acá tengo varias preguntas. Hemos tratado de seleccionar las que abarquen la mayoría de los temas que han ido consultando y además aquellos que estén vinculados de manera directa a la exposición que nos acabas de dar. Para aquellos casos que no puedan ser absueltos en este breve webinar, igual quedamos a su disposición para poder tomar contacto vía correo electrónico o a través del WhatsApp para absorber cualquiera de sus inquietudes. La primera que tengo a la vista, Percy, es la siguiente. ¿Puedo acogerme a un procedimiento de cambio de giro si mi certificado ITSE venció en enero de este año? En principio, la norma no establece una limitante. Sí es posible generar el cambio de giro si ya venció. Es importante señalar que tenemos que ver en qué etapa de este vencimiento nos encontramos. Un vencimiento generado dentro del estado de emergencia, un vencimiento producto del cambio de la norma del 058 al 002, que es decir, que haya ocurrido entre enero y marzo, y bajo ese criterio no hay ningún impedimento por parte de la autoridad que te limite a poder solicitar la licencia correspondiente como cambio de giro, ¿no? ¿Qué garantías tenemos de que las municipalidades cumplan con estos nuevos plazos sobre la culminación de los procesos de licencia de funcionamiento? ¿Podríamos aplicar el silencio administrativo positivo? Sí, los plazos del silencio positivo continúan, no se han movido, no se han anulado durante el criterio de la publicación de esta norma o normas complementarias. Vamos a quizás a considerar que los plazos para la emisión de la licencia de funcionamiento están en relación al criterio o a la complejidad del proceso, ¿no? Como hemos establecido, las normas han considerado beneficios en su calificación y beneficios en su emisión, con lo cual el concepto de 2 días hábiles de reducción es un elemento que nos puede servir mucho para poder declarar el silencio positivo. Actualmente muchas municipalidades no reciben los trámites TUPA, solo permiten ingresar consultas o temas de licencias de bajo riesgo. ¿Cómo podríamos hacer en estos casos? Como lo hemos desarrollado un poco a lo largo de la exposición, recién el Estado ha publicado una normativa que permite el regreso de las actividades a un nivel del 40%, lo cual evidentemente las municipalidades lo han tomado como inicio de actividades de aquellas que estén vinculadas a la condición del estado de emergencia. Es importante señalar que en el estado de emergencia hay actividades que no han parado, ¿no? Evidentemente el defensa civil, la limpieza pública, la recaudación tributaria han sido elementos que han continuado durante el servicio de la actividad municipal. Sin embargo, sí, es realidad de que no podemos iniciar muchos procesos, producto de que las autoridades no han generado las plataformas en las cuales se pueda cargar esta información. Ahora, muchas municipalidades ya están permitiendo la presentación de estos expedientes bajo el criterio del soporte digital. Entonces, hay procesos de licencia de funcionamiento, de defensa civil y procesos de obra que ya algunas autoridades están permitiendo en su presentación. Entonces, aquí lastimosamente no hay un criterio en cuanto a tiempos, simplemente nos queda estar atentos a las publicaciones de las autoridades
de cómo va funcionando cada una de las municipalidades. Esto es la realidad y la situación producto del estado actual, ¿no? ¿Bastaría con presentar una DJ para desarrollar una actividad que yo considero complementaria? ¿Estaría libre de contingencia? No. Para empezar, la actividad complementaria es una actividad que la municipalidad debe determinar y debe determinar bajo un concepto de ordenanza. Municipalidad, pongamos un ejemplo, Surco considera que la actividad complementaria de oficina administrativa y restaurante son vinculantes. Entonces, con ese criterio de publicado en una ordenanza o en un decreto de alcaldía, yo recién podría presentar una declaración jurada. Si no, el criterio va a ser irme al concepto de una simultánea y ver si está en el listado del produce, y si está en el listado del produce no hay ninguna oposición por parte de la autoridad en darte la modificación de la licencia o la resolución que le incluya como una actividad secundaria. Eh, Fuera de ello, en realidad, la presentación de la DJ, porque yo considero que es una actividad complementaria, no va a ser aprobado por la autoridad y tendrías que someterte al procedimiento de una licencia municipal ordinaria. La Municipalidad de San Isidro, según un correo enviado, interpreta que para los certificados ITSE tramitados bajo el 058, la prórroga de un año es extendible incluso a aquellos administrados que no llegaron a presentar su solicitud de renovación. ¿Es válida esta posición? Mientras que esta posición pueda ser publicada en un decreto de alcaldía o en una ordenanza, tendrá la consideración de una norma legal. Me parece que esta es una alternativa de posición de la autoridad condicionada al estado de emergencia y condicionada a la cantidad de expedientes que debe tener en revisión la municipalidad. Mientras que esto no esté publicado o no esté dispuesto en una normativa, va a ser bastante difícil considerarlo como algo real, porque los parámetros de la norma que hemos analizado el día de hoy es muy claro, pero también no deja de hacer sentido de que las municipalidades podrán disponer beneficios adicionales a los que están regulados en esta análisis del decreto legislativo. Entonces, si esto lo publican en una ordenanza o en un decreto de alcaldía, tendrá mucho más validez y será una cosa vinculante para San Isidro. Yo estoy de acuerdo contigo, Percy. Solo para complementar esta posición, si bien algunos municipios están siendo flexibles para otorgar beneficios o facilidades para que sigan operando o puedan realizar actividades algunos negocios, en la medida que esto no esté contenido en una norma o un decreto de alcaldía de manera expresa, estamos condicionados a la interpretación que pueda tener el funcionario de turno, ¿no? Si cambian al fiscalizador o si cambian al gerente de desarrollo económico o al subgerente de comercialización, el criterio puede cambiar. Y como no hay una norma que respalde esta posición, sí pueden enfrentar una contingencia, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo en esto. Siendo mi actividad un mini market, el delivery debe tener un protocolo distinto. Sí, de hecho, nosotros, como lo hemos expresado en el concepto de la norma, el delivery ya está inmerso dentro del concepto de la licencia de funcionamiento. Es decir, yo soy un minimarket y no necesito presentar a la autoridad una licencia o una solicitud de licencia adicional para incluir el delivery como una actividad dentro de mi licencia de funcionamiento. Es decir, si me toca la puerta el supervisor o el fiscalizador y me dice, señor, su licencia de funcionamiento no dice delivery, te voy a cerrar, eso no puede ocurrir, porque el alcance de esta norma es que el delivery ya está incluido. Pero sin embargo, debes tener en cuenta que hay protocolos establecidos para hacer la correcta diligencia del delivery. Entonces, ahí es donde tenemos que analizar lo que ya es las normas del carácter de salud y aquellas vinculaciones en el SIS-COVID, ¿no? De hecho, en los mini market, en la medida que vendan bienes esenciales o considerados de primera necesidad, Necesidad. su actividad ha estado permitida desde el inicio del estado de emergencia, ¿no? Y cuando se han ido publicando las actividades adicionales en la fase 1, en la fase 2, para aquellos casos que están considerados que pueden operar desde un inicio del estado de emergencia, bastaba con adecuar el protocolo y el plan de seguridad al publicado por el Ministerio de Salud de manera general. El protocolo para el minimarket sería uno solo y además incluyendo dentro de ese documento la actividad de delivery. No es que tengas que tener dos protocolos distintos, ¿no? Solo para aclarar a todos, si yo no lo tengo reportado en el SIS-COVID, en realidad mi actividad tanto principal como la del minimarket y la del delivery como actividad complementaria podría ser sujeto a fiscalización no solo municipal, sino también de la Fiscalía y también de el Ministerio de Salud por incumplimiento de las normas relacionadas al plan
de protección COVID, ¿no? Recién voy a empezar el proceso para sacar una licencia de funcionamiento y certificado ITSE. ¿Cómo se define el nivel de riesgo? ¿Dónde valido esa información? El decreto Supremo 002 es la que determina la plantilla de la condición de riesgos, ¿no? Para hacer un resumen súper rápido, la condición de riesgos publicadas en este decreto supremo determina de que los riesgos son considerados alto, muy alto, bajo y medio en base a la exposición a riesgo de siniestro, de desastre, producto de un terremoto, por llamarlo así, y o a la exposición de riesgo de incendio, ¿no? Entonces, estas dos variables determinan, según el sector al cual tú te dediques, condicionar qué tipo de riesgo estás calificado. Si eres una industria, evidentemente se va a tener que considerar el nivel de exposición a este criterio de riesgo, porque evidentemente vas a ser muy expuesto a la actividad o al riesgo de un incendio frente a una que puede ser de criterio menor, como puede ser una bodega, como puede ser una tienda general de productos donde tu nivel de exposición a riesgo por incendio va a ser menor, pero sí estaría sujeto a otro criterio como podría ser que estés dentro de un mall antiguo y tengas un alto riesgo de un desastre producto de un terremoto, producto de una acción de la naturaleza, ¿no? Entonces, estos criterios están dentro del 0022, ¿no? Voy a entrar a las últimas interrogantes. Igual les reitero que quedamos a su disposición para absolver las dudas que puedan tener a través del correo electrónico y el WhatsApp. En la ventana del chat les han compartido nuestros datos de contacto y con mucho gusto nos ponemos a su disposición. El Decreto Supremo 009-2020 produce, establece las actividades adicionales. ¿Estas son indeterminadas o tienen alguna vigencia? La realidad es que son indeterminadas a la fecha, ¿no? Esperamos un poco la publicación del TUO, que en realidad no debería, el TUO de la licencia de funcionamiento, el texto único, pero no debería de generarse un concepto de que producto de la publicación del texto único o producto de alguna norma, estas puedan perderse el régimen. Recuerda que la esencia de esto es ser simplificador de procesos. Entonces, la simplificación administrativa es un criterio que desde el día uno del gobierno de Ollantumala se ha buscado. Entonces, estamos hablando de, de dos gobiernos ya que tienen como finalidad generar eh, condiciones para que el administrado pueda tener una actividad económica mucho más flexible y evitar la condición de nuevos trámites o carga y sobrecarga de trabajos ante las autoridades, ¿no? Entonces no le veo un riesgo de que optando por esta actividad adicional estipulada en el produce, nosotros tengamos un concepto de temporalidad. Sí, yo creo que al igual que tú, esto está intrínsecamente ligado a la vigencia de la licencia de funcionamiento, que como sabemos es indeterminada, ¿no? ¿Mm? Así que esa es la temporalidad que deberíamos tener en consideración. Si yo riendo un espacio de coworking, tengo igual que tramitar una licencia de funcionamiento de sesionario. Produce nos ha pedido tramitar una licencia mientras el municipio no habilite eso, ni siquiera de manera virtual, estoy atado de manos. ¿Cómo debo proceder? El tema del coworking recién aparece en esta norma como una actividad simultánea. En principio, lo que se espera es la publicación de las declaraciones juradas, ¿no? Esta declaración jurada por parte de la autoridad que te permita presentarte a la autoridad municipal y decir, señores, yo ya no tengo la condición, o mejor dicho, yo soy una actividad simplificada por parte del Ministerio de la Producción y no requiere una licencia independiente, solo bastará la presentación de la declaración jurada. En algunos casos, nosotros lo que hemos hecho en varias oportunidades es sustentar de un marco normativo a través de una solicitud simple a la autoridad y con eso hemos tenido el respaldo para poder considerar de que la norma me permite realizar la actividad sin tener la licencia porque ya es una actividad estipulada como por el produce como actividad simplificada, pues, ¿no? Y la última consulta, Percy. Quería saber qué pasa en los casos que el certificado dice ya venció en enero de este año y no puedo realizar la renovación de este. ¿Podría reiniciar mis labores? ¿Es posible hacerlo sin tener contingencias legales? Bueno, a ver, y esto era un poco lo que analizábamos en el bloque 2 de nuestra exposición, ¿no? El criterio en principio es que el decreto supremo 058, que es la norma de la que gran mayoría recuerda como multidisciplinaria, de detalle, básica, quedó descartada o quedó anulada producto de la entrada en vigencia del 002. Y esta norma comenzó a
comenzó en rigor en los tiempos a estar aplicable desde el día 24 de enero. Es decir, del 24 de enero al día que se declara el estado de emergencia, que más o menos el 14 de marzo, yo tenía que haber tenido ya el certificado, ¿no? Si yo no lo tengo, el criterio y el análisis que hemos hecho de la norma es que debería de haberse generado también en este concepto de la norma un criterio para aquella situación, ¿no? Pero sin embargo, y esto es ya criterio de una interpretación nuestra, y con cruce de alguna información con algunas autoridades, es que aquellos que no hayan obtenido esta autorización durante este periodo, antes del estado de emergencia y el 24 de enero, van a poder entrar dentro del paquete del cronograma de revisión por parte de la autoridad. Bueno, este es un criterio que en principio es una opinión, creo que de nuestra área, pero que no ha sido publicado, determinada en la norma. La norma no ha sido expresa en ese análisis. Simplemente se ha puesto en el concepto de aquellos que han vencido durante el estado de emergencia y aquellos que ya presentaron expediente, ¿no? Pero nuestra opinión en particular, y de acuerdo a los comentarios, es que si nunca lo tramité y se me venció entre el lapso del 24 de enero y la declaración del estado de emergencia 14 de marzo, yo voy a poder iniciar mi procedimiento ante la autoridad bajo, como lo digo ya, algunas municipalidades están establecido bajo criterios digitales, y con poder iniciar lo que viene a ser dentro del cronograma la visita. Recuerde que el proceso de defensa civil, o certificado ICSE correctamente llamado, está sujeto a la verificación técnica, es decir, los inspectores tienen que ir a campo, analizar, verificar, y esa verificación aún no está ejecutada o no se puede ejecutar. Entonces va a quedar mucho a la condición de cronograma que pueda dar la autoridad, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir el criterio en este punto en particular. Listo, Percy. Muchas gracias. Muchas gracias también a los participantes, a los que han desarrollado preguntas y aquellos que se han quedado con inquietudes. Pueden contactarnos a los datos que les ha compartido Silvia Núñez en la ventana que figura como chat. Esperamos organizar un webinar que comprenda actividades vinculadas al mundo municipal para mantener el contacto continuo con ustedes. Muchas gracias y buenos días con todos. Hasta luego, muchas gracias.